A principios de los años 2000, La Hora Pico se convirtió en uno de los programas más populares de la televisión mexicana. Sus sketches, personajes exagerados y humor directo marcaron a toda una generación. Cada semana, millones de personas se sentaban frente al televisor para reír con un elenco que parecía imparable. Durante ese tiempo, la fama llegó rápido. Hubo dinero, contratos, giras y reconocimiento. Para muchos de esos comediantes, La Hora Pico fue el punto más alto de sus carreras. Parecía que el éxito estaba asegurado para siempre, pero la televisión, como la fama, es efímera. Más de 20 años después, la realidad es muy distinta para varios de esos actores. Algunos enfrentaron problemas de salud que cambiaron su vida por completo. Otros se vieron envueltos en conflictos legales o crisis económicas. Y varios pasaron del estrellato al olvido, sin el respaldo de la industria que un día los aplaudió. Este video no es para juzgar ni para burlarse. Es para entender qué pasó cuando las cámaras se apagaron y el público dejó de mirar. Porque detrás de cada personaje había una persona real, con errores, pérdidas y luchas silenciosas. Hoy vamos a repasar cómo están realmente 7 actores de La Hora Pico, que tuvieron fama y fortuna, y que, con el paso del tiempo, lo perdieron casi todo. Y quédate hasta el final, porque algunas de estas historias son mucho más duras de lo que imaginas. En La Hora Pico, Consuelo Duval se convirtió en un fenómeno gracias a Nacaranda, uno de los personajes femeninos más recordados del programa. Escandalosa, exagerada y sin filtros, Nacaranda conectó de inmediato con el público y consolidó a Consuelo como una de las grandes figuras del humor mexicano de los años 2000. Tras el éxito del programa, su carrera siguió en ascenso. Llegaron más proyectos, programas exitosos y una presencia constante en la televisión. Todo indicaba que su lugar en la industria estaba asegurado. Sin embargo, en 2014, cuando se encontraba en uno de los mejores momentos de su carrera, tomó una decisión que lo cambió todo. Consuelo descubrió que su salario era inferior al de otros compañeros y decidió exigir un aumento. Lo que debía ser una negociación terminó en un enfrentamiento mal manejado, marcado por el cansancio emocional y problemas personales que ella misma reconoció después. La respuesta de la televisora fue inmediata. Fue despedida. De un día para otro, Consuelo perdió su estabilidad laboral y gran parte de sus ingresos. La caída fue dura, tanto en lo profesional como en lo personal. Durante ese periodo, llegó a enfrentar serias dificultades económicas y una profunda crisis emocional. Con el tiempo, Consuelo logró reinventarse y regresar a la televisión. Pero aquella experiencia le dejó una lección clara. En la industria del entretenimiento, una sola decisión puede poner en riesgo todo lo que construiste durante años. Para muchos mexicanos, Adrián Uribe es sinónimo de La Hora Pico. Su personaje, el Víctor, no solo fue el más popular del programa, sino uno de los íconos de la comedia televisiva de los años 2000. Con su forma de hablar, sus frases pegajosas y su humor callejero, el taxista malandro se convirtió en un fenómeno nacional que trascendió el propio programa. Gracias a ese éxito, Adrián pasó rápidamente del anonimato al estrellato. Llegaron contratos, apariciones constantes en televisión, reality shows, series y una carrera que parecía imparable. Durante años, su nombre estuvo asociado al éxito, la estabilidad y una vida cómoda, tanto profesional como económicamente. Sin embargo, detrás de esa imagen sólida, comenzaron a gestarse problemas serios. A partir de una disputa laboral con exintegrantes de su equipo musical, Adrián se vio envuelto en un proceso legal, largo y costoso. Lo que inició como una demanda aparentemente manejable, con el paso del tiempo se convirtió en un conflicto millonario que puso en riesgo su patrimonio. La situación llegó a un punto crítico, cuando, tras años de litigio, las autoridades ordenaron el embargo precautorio de bienes, incluyendo una de sus propiedades más valiosas en la Ciudad de México. De un momento a otro, el actor pasó de vivir con tranquilidad a enfrentar la posibilidad real de perder su casa y gran parte de su fortuna. El propio Adrián reconoció que una mala asesoría legal agravó el problema en sus primeras etapas. El golpe no fue solo financiero, sino también emocional. La incertidumbre, el desgaste y la presión pública
lo obligaron a replantear muchas decisiones de su vida. Con nuevos abogados, Uribe logró frenar temporalmente el embargo y continúa defendiendo su caso en los tribunales. Aunque el proceso aún no ha terminado, el actor se ha mostrado más cauteloso y consciente de lo frágil que puede ser el éxito. Hoy, Adrián Uribe sigue activo en la televisión y mantiene el optimismo. Pero la experiencia dejó una marca clara. Incluso los más famosos pueden estar a un paso de perderlo todo. Dentro de la hora pico, Miguel Galván se ganó el cariño del público con personajes sencillos pero profundamente entrañables. El más recordado fue El Pajarito, un hombre ingenuo, de buen corazón, cuyo humor no necesitaba gritos ni exageraciones para hacer reír. Su carisma natural lo convirtió en uno de los comediantes más queridos del elenco. Gracias al éxito del programa, Miguel logró consolidarse en la televisión mexicana. Participó en otros proyectos de comedia y parecía tener una carrera estable por delante. Sin embargo, detrás de las risas, su salud comenzó a deteriorarse de forma silenciosa. Miguel padecía diabetes, una enfermedad que con el tiempo le provocó graves complicaciones. A inicios de 2008, su estado empeoró drásticamente y tuvo que ser hospitalizado durante varias semanas por problemas renales y otras consecuencias derivadas del padecimiento. Personas cercanas a él revelaron que también atravesaba una etapa de depresión, lo que influyó en el descuido de su salud. El 14 de abril de 2008, Miguel Galván falleció de manera repentina a los 50 años, víctima de un infarto relacionado con las complicaciones de la diabetes. La noticia cayó como un golpe devastador para sus compañeros y para el público, que jamás imaginó un desenlace tan trágico para alguien que siempre transmitía alegría. Miguel no llegó a enfrentar el olvido ni la ruina económica, pero, en el sentido más duro, lo perdió todo demasiado pronto. Su partida dejó un vacío enorme y una lección clara. Incluso el talento y el cariño del público no sirven de nada cuando la salud se descuida. Hoy, Miguel Galván sigue vivo en la memoria de quienes rieron con su humor noble y sincero, recordado como uno de los corazones más puros de la hora pico. En la hora pico, Liliana Arriaga se volvió inolvidable gracias a Las Chupitos, un personaje escandaloso, irreverente y completamente fuera de lo políticamente correcto. Su humor exagerado la convirtió en una de las figuras más reconocibles del programa y en un ícono de la comedia mexicana de los años 2000. El éxito fue tan grande que Las Chupitos trascendió el programa. Liliana llevó al personaje a shows en vivo, giras internacionales y múltiples apariciones en televisión. Durante años, su carrera parecía sólida y constante, siempre ligada a la risa y al aplauso del público. Sin embargo, con el paso del tiempo, comenzaron a aparecer problemas que nadie veía venir. En 2023, Liliana empezó a sufrir síntomas extraños: cansancio extremo, sequedad en los ojos y en la boca, malestar general. Tras varios estudios médicos, recibió un diagnóstico inesperado y duro: síndrome de Sjögren, una enfermedad autoinmune crónica que no tiene cura. La enfermedad afectó seriamente su calidad de vida. Liliana reveló que ya no puede producir lágrimas de forma natural y que necesita tratamientos constantes para controlar los síntomas. A esto se sumaron medicamentos fuertes y cambios radicales en su rutina, obligándola a reducir su ritmo de trabajo. Como si no fuera suficiente, la comediante también vivió uno de los momentos más humillantes de su carrera cuando fue detenida y deportada de Estados Unidos por intentar presentarse sin el permiso de trabajo adecuado. Ella misma contó que fue esposada e interrogada, una experiencia que la marcó profundamente y la alejó durante un tiempo de las giras internacionales. Hoy, Liliana Arriaga sigue trabajando, pero con más cuidado y menos excesos. Aunque no perdió todo su dinero, sí perdió salud, oportunidades y tranquilidad. Aún así, continúa adelante, demostrando que incluso cuando el cuerpo falla y la fama se desvanece, la voluntad de seguir de pie puede ser más fuerte que cualquier golpe. Durante la época de la hora pico, Reinaldo Rosano se hizo conocido por su personaje El Papirrín, una figura exagerada, física y muy popular entre el público joven. Aunque su participación en el programa no fue constante, el personaje dejó huella y le abrió las puertas a proyectos mucho más grandes dentro de la televisión mexicana. Tras el final del programa,
Rossano alcanzó uno de los puntos más altos de su carrera al convertirse en parte del elenco fijo del programa Hoy, donde permaneció durante casi una década. Esa etapa le dio estabilidad económica, visibilidad diaria y un lugar privilegiado dentro de Televisa. Todo parecía marchar bien, hasta que, de forma inesperada, todo se rompió. En 2020, Reynaldo salió del programa en medio de conflictos internos y desacuerdos con la producción. La ruptura fue abrupta. Y no solo perdió su espacio en pantalla, sino también su contrato de exclusividad con la televisora. De un día para otro, se quedó sin trabajo fijo y sin la plataforma que sostenía su carrera. La situación se agravó con la llegada de la pandemia, que frenó proyectos teatrales y oportunidades de trabajo. Rossano intentó reinventarse con contenidos en internet y proyectos independientes, pero el impacto económico fue fuerte y la fama comenzó a desvanecerse. A nivel personal, también enfrentó uno de los golpes más dolorosos de su vida: el distanciamiento de sus hijos, con quienes pasó años sin poder convivir debido a conflictos familiares. En entrevistas, el actor no pudo ocultar el dolor que le provocó esa separación, dejando ver a un hombre vulnerable, muy distinto al personaje cómico que el público conocía. Hoy, Reynaldo Rossano sigue trabajando, pero lejos de los grandes reflectores. Vive una etapa más discreta, intentando reconstruir su carrera paso a paso. Su historia refleja cómo, en la televisión, el éxito puede desaparecer tan rápido como llegó, y cómo muchos terminan viviendo del recuerdo de lo que alguna vez fueron. A diferencia de otros comediantes de La Hora Pico, Teo González ya era una figura consolidada cuando apareció en el programa. Su estilo de humor clásico, basado en anécdotas y gestos, lo convirtió desde hace décadas en uno de los comediantes más respetados de México. Su participación en el show ayudó a conectarlo con una nueva generación de espectadores. Durante años, Teo mantuvo una carrera estable, llena de presentaciones en vivo, giras constantes y apariciones en televisión. Parecía uno de esos casos en los que el éxito se mantiene sin sobresaltos. Sin embargo, en 2021, su vida dio un giro inesperado. De manera repentina, Teo sufrió un infarto que lo llevó de emergencia al hospital. El diagnóstico fue grave. Una de las arterias principales de su corazón estaba completamente obstruida. Los médicos tuvieron que realizarle una intervención urgente para salvarle la vida. Durante esas horas críticas, el propio comediante admitió que pensó que no saldría con vida. Afortunadamente, la cirugía fue un éxito y Teo logró recuperarse. Pero el susto fue suficiente para obligarlo a bajar el ritmo y replantearse su estilo de vida. Por primera vez en décadas, entendió que la salud podía arrebatarle todo en cuestión de minutos. Tras su recuperación, regresó poco a poco a los escenarios, pero con mayor conciencia y menos excesos. Aunque no perdió su fortuna ni su lugar en la comedia, sí estuvo a punto de perder lo más importante: la vida. Hoy, Teo González sigue haciendo reír, pero con una lección muy clara detrás de cada chiste. A veces, no es la fama ni el dinero lo que se pierde, sino la oportunidad de seguir adelante si no se sabe cuándo frenar. Hablar de comedia mexicana sin mencionar a Eduardo Manzano es prácticamente imposible. Mucho antes de La Hora Pico, ya era una figura histórica gracias al legendario dúo Los Polivoces, que marcó a generaciones enteras con un humor que hoy es parte del ADN cultural del país. Cuando Manzano apareció en La Hora Pico, lo hizo como una especie de puente entre épocas. Su presencia no solo aportaba risas, sino también respeto y trayectoria. Verlo compartir escena con comediantes más jóvenes era, para el público, una confirmación de que el programa pertenecía a una tradición mucho más grande. A diferencia de otros actores del elenco, Eduardo no enfrentó una caída económica ni fue olvidado por la gente. Sin embargo, los últimos años de su vida estuvieron marcados por problemas de salud cada vez más severos. Hospitalizaciones constantes, complicaciones respiratorias y un cuerpo que ya no respondía como antes fueron limitando su ritmo de trabajo. Aún así, Manzano siguió activo mientras pudo. Continuó grabando, haciendo apariciones especiales y trabajando prácticamente hasta el final, demostrando una disciplina y un amor por su profesión que pocos logran sostener durante tantas décadas. En diciembre de 2025, Eduardo Manzano falleció a los 87 años. Su muerte marcó el cierre definitivo de una era en la comedia mexicana. No se fue en el olvido ni en la pobreza, pero sí dejando un vacío enorme imposible de llenar. Eduardo Manzano no perdió todo como otros,
perdió lo único inevitable, la vida. Y aún así, ganó algo que muy pocos logran: la inmortalidad en la memoria del público que rió con él durante más de medio siglo. Las historias de La Hora Pico dejan una verdad muy clara: la fama no es eterna y el éxito puede desaparecer mucho más rápido de lo que llega. Detrás de los personajes que nos hicieron reír, hubo personas reales que enfrentaron enfermedades, crisis económicas, conflictos personales y, en algunos casos, despedidas definitivas. Algunos lo perdieron todo cuando las cámaras se apagaron. Otros lograron reinventarse y seguir adelante. Pero todos pagaron un precio que nunca vimos en pantalla. Hoy, más que juzgarlos, vale la pena reconocer su legado y recordar que la comedia también se construye con sacrificios silenciosos. Porque aunque muchos fueron olvidados por la industria, jamás serán olvidados por el público que rió con ellos. Si te gustó este video, dime en los comentarios, ¿qué otro programa o actor te gustaría que analicemos en el próximo?